Mi nombre es Abigail Cabrera Niceto y explicaré un poco sobre las amenazas potenciales. Las amenazas informáticas que son potenciales para programas de Internet son programas hechos con el fin de instalarse y reproducirse. Estos son los virus. La fuente principal del contagio es el Internet mediante mails, chats, mensajería, etc. Los macrovirus son una nueva familia de virus que infectan documentos y hojas de cálculo. Características: infectan documentos de MS Word o AVIPRO, hojas de cálculo de MS Excel y archivos de base de datos de MS Access. Poseen la capacidad de infectar y autocopiarse en un mismo sistema a otros sistemas o en unidades de red a las cuales estén conectadas, haciendo uso de las funciones de la interfaz de las librerías MAPI. Desde el sistema infectado se envía a todos los buzones de la libreta de direcciones de MS Outlook o Outlook Express. Ejemplos: Fujimori. Este virus está escrito en el lenguaje MacroWord Basic e infecta documentos de MS Word. Al abrir un archivo infectado, el virus Fujimori infecta la plantilla global normal.dot. A partir de este momento, cualquier archivo abierto será infectado. Luego de la infección, mostrará una caja de diálogo conteniendo en forma aleatoria cualquiera de los siguientes mensajes conteniendo alusiones políticas en forma irónica. Fujimori al 200. Soy Alberto Fujimori, presidente constitucional de la República Peruano-Japonesa del Perú, es decir, colonia del Japón. Kenji anda preparándome el discurso para el 28 de julio del 2000 y etc. Además insertará en el documento cualquiera de las siguientes cadenas: Libertad, 22 de abril de 1997, Fujimori al 200, entre otras. Laroux. El macrovirus Laroux está compuesto de dos macros llamadas AutoOpen y CheckFiles. Estas macros son almacenadas en una hoja de cálculo oculta llamada Laroux. Cuando una hoja de cálculo infectada está abierta, la macro AutoOpen es automáticamente ejecutada por Excel, el cual ejecuta a su vez la macro CheckFiles. Esto sucede cada vez que la hoja de cálculo es activada. La macro CheckFiles copia la hoja de cálculo con el código del virus a otra hoja de cálculo llamada personal.xls, que por defecto es almacenada en el directorio MS Office Excel XL Start. Si este archivo no existe, el virus lo crea. Personal.xls es la hoja de cálculo global que contiene todas las macros disponibles para las otras hojas de cálculo de Excel, que equivale a la plantilla global de Word. El copiar las macros infectadas a este archivo ocasionará la infección de todas las hojas de cálculo abiertas o creadas en el sistema infectado. El macrovirus Laroux no es intencionalmente destructivo y tiene por único objetivo el multiplicarse e infectar hojas de cálculo en la medida que se propaga. Laroux infecta en sistemas operativos Windows y Windows NT 2000, que usan las versiones 6.0 y 7.0 de Excel. WASU. Este virus infecta documentos de Word a través de la macro AutoOpen. Cada vez que un documento es abierto, WASU activará esta macro, la cual infectará la plantilla global de Word, el archivo normal.dot. Una vez infectada la plantilla, la macro payload es ejecutada. Esta macro genera un número aleatorio y si este coincide con un valor fijo, entonces el virus elimina una palabra del documento. Este proceso se repite 3 veces. Luego, WASU genera otro número aleatorio
y si este número coincide con otro valor específico, entonces el virus inserta la palabra Wasu en cualquier posición del documento. Wasu y sus múltiples variantes se propaga rápidamente, aún más rápido que el virus Concept. CAP. Se trata de un virus de macro que afecta a Microsoft Word. Los síntomas típicos son que han desaparecido las opciones de menú herramientas, macros y herramientas personalizar. Aparece desconectada la opción de menú archivo plantillas y no puede acceder a ella de ninguna manera. Han desaparecido las macros que antes estaban en la plantilla normal.dot o en cualquier otro documento de Word. Cuando CAP infecta documentos, borra todas las macros existentes en ellos. Además, quita las opciones de menú, herramientas, macros y herramientas personalizar y desconecta la opción de menú archivo plantillas para protegerse. Si permitiese entrar en la opción herramientas macros, se podría borrar o modificar este virus macro. Virus troyano. Un caballo de Troya o troyano es un tipo de malware que a menudo se disfraza de software legítimo. Características. Los troyanos están compuestos principalmente por 3 programas: un cliente que envía las órdenes que se deben ejecutar en la computadora infectada, un servidor situado en la computadora infectada que recibe las órdenes del cliente, las ejecuta y casi siempre devuelve un resultado al programa cliente. Y por último, un editor del servidor, el cual sirve para modificarlo, protegerlo mediante contraseñas, unirlo a otros programas para que al abrir el programa también se ejecute el servidor, configurar en qué puerto deseamos instalar el servidor, etc. Atendiendo a la forma en la que se realiza la conexión entre el cliente y el servidor, se pueden clasificar en conexión directa, el cliente se conecta al servidor, y conexión inversa, el servidor se conecta al cliente. Ejemplos: malware sociable. Un clásico troyano de Skype enviaba el mensaje hola a toda la lista de contactos de su víctima cada vez que se conectaban. El resultado era muy predecible. Los amigos y familiares respondían, muchos de ellos simultáneamente. Para algunos usuarios fue una experiencia tan terrible que lo llamaron el peor virus con el que se pueda topar un introvertido. De hecho, el virus añadía un enlace de phishing al mensaje de saludo, por lo que no se trataba de un malware diseñado solo para divertirse, pero era memorable porque cada vez que infectaba un PC desencadenaba todo un tsunami de comunicaciones indeseadas. Un troyano fastidioso. Aunque muchos troyanos bancarios para Android tratan de no ser detectados, había uno que empleaba una táctica diferente: poner nerviosas a sus víctimas. Este troyano empezó como muchos otros, colándose en un smartphone como si se tratara de una aplicación útil. Luego, el malware molestaba sin cesar a sus víctimas, pidiéndoles que les concediera privilegios de administrador. Cuando el usuario cerraba la ventana, el troyano abría otra, y así una y otra vez. El único modo de detenerlo era o apagar el teléfono y restaurarlo a los valores de fábrica o conceder los derechos solicitados a la fastidiosa aplicación. A veces es más fácil aceptar que seguir diciendo que no, por lo que los usuarios cansados aceptaban los privilegios solicitados para estar en paz. Pero el troyano no se detenía ahí, utilizaba las mismas tácticas para convertirse en la aplicación de mensajería por defecto y luego para conseguir que sus víctimas compartieran la información de su tarjeta de crédito. Hasta un bebé envidiaría dicha persistencia. Wi-Fi. Wi-Fi infectaba los routers Wi-Fi y otros dispositivos conectados para parcharlos. Además de actualizar los dispositivos, el programa dejaba un mensaje a los propietarios en el que se recomendaba cambiar las contraseñas y actualizar el firmware. El problema aquí es que normalmente los usuarios dejan las contraseñas por defecto de sus dispositivos conectados y no los configuran de forma adecuada.
Como resultado, a los delincuentes les resulta fácil hackear dichos dispositivos. El troyano amable intentaba proteger a los usuarios de este tipo de problemas. Cuando se descubrió Huibats, su red incluía a miles de dispositivos de China, Brasil y Estados Unidos. Triada. Triada es un troyano para Android cuyo comportamiento contradice su poder y es muy potente. Este malware hackea con éxito el núcleo del SOA de Google y reside en su mayor parte en la RAM del dispositivo infectado, por lo que es muy difícil de detectar. Al final, la estructura de Triada es modular y no difiere el nuevo concepto de smartphone de Motorola, pero estamos hablando de módulos de software cuyas potentes características se adaptan al troyano, así que Triada puede buscar entre su artesanal el arma que más idónea y usarla contra los usuarios. Virus Gusano es un programa de software malicioso que puede replicarse a sí mismo en ordenadores o a través de redes de ordenadores sin que te des cuenta de que el equipo está infectado. Características del virus gusano. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las redes informáticas, impidiendo así el trabajo a los usuarios. A diferencia de los virus, los gusanos no infectan archivos. A diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar los archivos de programas, sino que reside en la memoria y se duplica a sí mismo. Los gusanos casi siempre causan problemas en la red, mientras que los virus siempre infectan o corrompen los archivos de la computadora que atacan. Ejemplos. Waledak es un gusano que es capaz de recolectar y reenviar información de contraseñas. Es capaz de recibir comandos de un servidor remoto. Los comandos incluyen instrucciones sobre las funciones a realizar, por ejemplo, actualizar componentes de malware o enviar información desde la computadora infectada. Los inworms, gusanos de mensajería instantánea, se propagan a través de los sistemas de mensajería privada. Para propagarse, los gusanos IM generalmente envían un enlace URL a una lista de contactos. El enlace direcciona al usuario a un recurso de red donde se ha colocado un archivo infectado. Esta táctica es casi exactamente igual a la utilizada por los gusanos de correo electrónico. Los IRS worm, gusanos de IRS, se propagan a través de plataforma de mensajería internet Relay Chat. Al igual que los gusanos de correo electrónico, los gusanos de IRC tienen dos maneras de distribuirse. La primera consiste en enviar una URL que lleva al usuario a descargar una copia del gusano. La segunda técnica implica enviar un archivo infectado por medio de un canal de IRC. El destinatario del archivo infectado tiene que aceptar el archivo, guardarlo en el disco y luego ejecutarlo. Los networms, gusanos de red, se propagan a través de las redes de computadoras. Los gusanos de red generalmente buscan vulnerabilidades críticas en los programas que se ejecutan en los equipos conectados en una red. Para infectar las computadoras de la red, el gusano envía un paquete especialmente diseñado llamado exploit y en consecuencia el código del gusano o parte de este penetra en el sistema de la víctima y se activa. A veces el paquete de red solo contiene la parte del código que se descarga y ejecuta el archivo que contiene el módulo principal del gusano. Algunos networms utilizan varios exploits al mismo tiempo para propagarse, lo cual incrementa la posibilidad de encontrar más víctimas. Virus Spyware. Este virus investiga los datos personales de los usuarios, los cuales son utilizados para estafar a la gente. Características. La lentitud de la computadora es una de las características más comunes del spyware. La lentitud se produce porque el spyware consume los recursos del sistema
como la memoria y espacio en disco duro. Interferencia. El spyware a menudo interfiere con otros programas, particularmente los antivirus y anti-spyware. Bloqueará la descarga de dichos programas o les impedirá cargarse si ya están descargados. Ventanas emergentes y descargas no autorizadas. Las descargas no autorizadas y el exceso de ventanas emergentes son otras dos características del spyware. El spyware a menudo descargará programas adicionales a las computadoras infectadas sin el consentimiento del propietario. Detección del spyware. Puesto que los programas espías son a menudo maliciosos, los dueños de los equipos deben averiguar si su computadora está infectada. Deben analizar sus computadoras regularmente con programas de seguridad informática para detectar el spyware. Ejemplos: Cool with Search. Este programa aprovecha las vulnerabilidades de la seguridad del Internet Explorer para secuestrar el navegador, cambiar los ajustes y enviar datos de búsqueda a su autor. Gator. Normalmente alojado en los software de compartir archivos como Casa, este programa controlaba los hábitos de navegación por Internet de la víctima y usaba la información para mandarla una selección de anuncios más adecuada. Internet Optimizer. Especialmente popular en los tiempos de la conexión telefónica, este programa prometía mejorar la velocidad de Internet. En lugar de eso, reemplazaba todas las páginas de error y páginas de registro con anuncios. Tips Dialer. Era un secuestrador de módem que desconectaba el ordenador de la víctima de la línea de teléfono de la red local y la conectaba a un número de pago diseñado para acceder a páginas de pornografía. Virus phishing. Consiste en el envío masivo de mensajes electrónicos que fingen ser notificaciones oficiales de entidades, empresas legítimas con el fin de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. Características. El campo del mensaje muestra una dirección de una empresa real. No obstante, es sencillo para el estafador falsificar la dirección del remitente. Normalmente, el texto del mensaje presenta errores gramaticales o palabras cambiadas que no son usuales en las comunicaciones de la entidad auténtica. El mensaje contiene logotipos e imágenes que han sido obtenidas del sitio web real al que el mensaje fraudulento hace referencia. El enlace que se muestra parece apuntar al sitio web original de la empresa, pero en realidad lleva a un sitio fraudulento donde se solicitarán los datos de usuario. El defraudador buscará conseguir una respuesta rápida por parte de la víctima. Por ello, el mejor incentivo es amenazar con una pérdida, ya sea económica o de la propia cuenta existente, si no se siguen las instrucciones indicadas en el correo recibido. Ejemplos: phishing tradicional. Este tipo de ataque es el más sencillo a la hora de analizarlo técnicamente. Normalmente está vinculado a la copia de un sitio conocido por la víctima, en el cual se cambia la dirección a donde llegan los datos ingresados. De este modo, el ciberdelincuente roba las credenciales ingresadas por la víctima, que pueden estar alojadas en texto plano en un archivo de texto o ser enviadas a alguna casilla de correo electrónico. Smishing. Este tipo de phishing está relacionado con el uso de otro canal digital como son los teléfonos celulares. Normalmente los delincuentes se hacen pasar por entidades conocidas y envían un mensaje de texto alertando a la víctima de que ha ganado un premio. Comúnmente las víctimas deben responder con algún tipo de código o número especial para validar su falso premio. Phishing. Existe la instauración de falsos centros de atención telefónica que realizan llamadas con el objetivo de realizar un fraude y se los relaciona con casos de phishing. Este ataque muchas veces está relacionado con otro, de forma que se complementan para lograr una mayor credibilidad y de esta manera engañar a la víctima de una forma más sencilla y eficaz.
Fraude del SEO. El fraude del SEO es una forma muy sofisticada de estafa que también puede ser muy exigente para el estafador que está detrás. Se trata de cibercriminales que atacan a empleados, ya sea de departamentos de recursos humanos o departamentos financieros de una organización, y haciéndose pasar por el director ejecutivo o algún ejecutivo de nivel más alto. Se dedican a intercambiar mensajes con su objetivo y construyen una relación de confianza. Cookies. Son archivos de texto con información acerca de la navegación efectuada por el usuario en Internet e información confidencial del mismo que pueden ser obtenidos por atacantes. Ejemplos. Los cookies de sesión son temporales. El archivo permanece almacenado en el navegador del usuario, pero se borra tan pronto como el usuario termine la sesión. Este tipo de cookies son usadas principalmente para analizar pautas del tráfico web para proporcionar mejor contenido y experiencia de navegación. Los cookies permanentes se almacenan en el disco duro del ordenador del usuario y solo pueden ser borradas manualmente por el usuario, aunque también pueden poseer una fecha de expiración determinada, con lo cual después de dicha fecha dejen de funcionar. El tiempo de expiración puede ir desde unos minutos a varios años. Este tipo de cookies son usadas principalmente para almacenar registros y servicios de compra. Los cookies a terceros son aquellas que se instalan en un sitio web que el usuario no está visitando. Por ejemplo, un sitio web que tenga un botón de me gusta de Facebook puede que instale una cookie de Facebook pueda leer. Por tanto, estás visitando una página que no tiene nada que ver con Facebook, pero el navegador guarda una cookie de estos. Cookies de análisis. Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de su uso que no hacen los usuarios del servicio.